Bueno, buenas de nuevo. Acá Rubén, y en esta oportunidad vamos a ver la teoría correspondiente y complementaria para lo que tiene que ver con el análisis de ciertas funciones. Conceptos claves como, por ejemplo, cuándo una función va a ser par o cuándo va a ser impar. Hay casos, en un caso particular, justamente en donde hay una única función que puede ser justo ambas al mismo tiempo, y hay situaciones en las que no se cumple ninguna de estas dos cualidades. La función a veces no es ni par ni impar. Bueno, hay que revisar las definiciones, a ver de qué va la cosa, y por otro lado también vamos a clasificar las funciones con dos grandes características que pueden llegar a cumplir, que son dos definiciones. Una es la inyectividad, o cuando una función es uno a uno, se les puede decir de forma alternativa, y cuando una función es sobreyectiva o sobreyectividad. Vamos ahora a ver y a desmenuzar bien estos dos conceptos. La necesidad de recuperar estos dos conceptos y profundizar su estudio y comprensión tiene que ver con algo más fuerte aún. Si bien son importantes estas dos cualidades, la inyectividad y la sobreyectividad, es importante destacarlas y comprenderlas, ya que van a ser el requisito que requiere una función cualquiera para que admita una función inversa. ¿Está bien? Algo así que una función f me va a realizar algo y la función f menos 1, que es la inversa asociada a f, si existe, me va a deshacer lo que me hace la función f. Algo así como que la f me transforma algo en una cosa nueva y la función inversa me transforma la cosa nueva en la cosa vieja. Es decir, si antes iba de A en B, esta va a ir de B en A. Pero bueno, está siendo como muy informal esta explicación inicial. Vamos a ver qué tienen estas definiciones para compartirnos. Bueno, como estarán viendo ya en la pantalla, vamos a hacer una revisión rápida de la clasificación de funciones, como recién dije, pero primero y principal estaría bueno refrescar lo que tiene que ver con las funciones pares e impares, antes de ir a estos conceptos que me parecen súper importantes. Bueno, a esto se le llama como análisis de paridad. La palabra paridad quiere decir que a veces una función puede ser par o impar. Es un término muy común hasta en aritmética, esto, estudiar la paridad de los números. Bueno, a ver qué dicen las definiciones. Entonces dice, f es una función par, fíjense que es la primera definición que estamos estableciendo, si para todo x de su dominio se verifica la igualdad siguiente entre las imágenes. Es decir, que f de ese x es igual a f del opuesto, es decir, de menos x. Pero lo importante acá no solamente es la definición, sino ese cuantificador lógico que me está diciendo para todo. Es decir, todo elemento del dominio debe cumplir esto. Esto es fuertísimo. No basta con un ejemplo. Yo tengo que tener la posibilidad de demostrar que esta igualdad de imágenes se cumplen para todas las del dominio. Bueno, así que hay que trabajar un poquito de forma general. Si uno quiere probar que una función es par, ¿de acuerdo? Si uno quiere demostrar que la función es par o bien impar, como ahora vamos a dar leer, tenemos que probarlo para todo x del dominio. En cambio, por ejemplo, cuando yo tengo la sospecha de que una función no es ni par ni impar, yo puedo usar otras técnicas, como por ejemplo la técnica del contraejemplo. Si yo tengo el olfato de que la función no va a andar bien con ninguna de estas dos definiciones, basta con mostrar un contraejemplo que me tire abajo este para todo, porque negar un para todo, si ya lo habrán estudiado en lógica, es equivalente a afirmar la existencia de al menos un elemento que no cumpla esto. ¿Sí? Esa es la idea del contrarrecíproco. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a profundizar un poquito primero la definición de función par. Entonces, para todo elemento del dominio se tiene que cumplir esta igualdad de imágenes. Y debajo dice, una función par se caracteriza por ser simétrica axialmente, axial tiene que ver con el eje Y principalmente, respecto al eje de las ordenadas, pues las imágenes de puntos equidistantes al cero en el eje X o al eje Y son iguales. Es decir, esto que me está presentando la igualdad aquí, en su definición, lo que está generando en el fondo es una simetría axial. Algo así que para el elemento X tengo cierta altura, para el elemento menos X tengo la misma altura, y eso va a significar que son equidistantes respecto del eje Y. ¿Está bien? Equidistantes y simétricos. Miren acá debajo, el ejemplo gráfico que tenemos aquí de la izquierda, justamente es una función polinómica, esta es una función polinómica de grado 4 particularmente, pero si la miramos bien, se percibe inmediatamente a la vista que la función es par,
¿Por qué? Porque tenemos justamente una simetría completamente global y notable respecto del eje Y. Fíjense que el eje Y actúa como eje reflector de simetría. Este es el axis, el eje. Justamente de ahí viene la simetría axial. Entonces, por ejemplo, si tomo un X cualquiera como este, fíjense que el menos X que le corresponde del otro lado arroja exactamente la misma imagen que sería esta con respecto al punto que tenemos del lado derecho, es decir, la imagen en f de x. Bueno, lo hice de forma general, ¿no? Pero esto se pueden tomar distintos ejemplos y ver justamente esto. Por ejemplo, si tomo el valor 1, f de 1 estaría por aquí. Y f de menos 1, fíjense que estaría por aquí. Claro, f de 1 y f de menos 1 serían este valor. Se está viendo con claridad que f de menos 1 es igual a f de 1. Bueno, no solamente me basta probarlo para el 1, para el menos 1, sino para todos los elementos del dominio, dijimos. Bueno, ahora veremos cómo se hace este laburo. Pero primero introduzcamos también la definición de función impar. A ver, en cambio, una función se va a considerar impar si se cumple que para todo x del dominio, fíjense que también me hace fuerza en la totalidad del dominio, se cumple la siguiente igualdad entre las imágenes. Cuidado que puede ser un poco más confuso, pero me dice que se tiene que cumplir que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. En algunos libros, acá lo puse, pensé que no, fíjense que si multiplico por menos 1 ambos miembros, el miembro izquierdo me quedaría positivo y el menos aparecería en el miembro derecho, como está diciendo esta segunda definición, esta segunda igualdad. Lo que quiero decir, gente, es que tanto lo que dice acá como lo que dice acá, estos dos cartelitos, son equivalentes, solamente como que moví el menos de lugar. Así que cualquier definición va a andar bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el ejemplo cómo se aborda. Bueno, lo importante es en cuanto a la representación gráfica. La función par se asociaba a la simetría axial, para verlo rápidamente con los ojos, con respecto al eje Y. Ahora, una función impar, y esta definición, lo que me va a generar es una simetría central, que no es lo mismo que una simetría axial. No sé si lo estudiaron profundamente en geometría, pero hay distintos tipos de simetrías. La función par es una simetría respecto a un eje, por eso se le llama simetría axial. En cambio, la siguiente, la función impar, es una simetría central con respecto a un centro, a un punto. Ahora, este referente, reflector que me genera como esta simetría no es un eje, no es una recta, sino que es un puntito. Y el punto en particular tiene que ser el punto de origen de coordenadas, el 0, 0. Sí o sí. Fíjense acá, a la derecha tenemos la función x cubo, por ejemplo, que no le puse la fórmula, pero es ella. No, no es ella, sí, es ella. Es la función f de x igual x cubo, que lo usé como ejemplo. Bueno, f de x igual a x cubo es una función completamente impar para todos los x del dominio. Fíjense que tomé acá un valor x particular que parece ser cercano al 1,5 y su imagen sería esta, por ejemplo, casi 3, por lo que estoy viendo acá. En cambio, ahora si yo tomo f de menos x, es decir, de menos 1,5, fíjense que la imagen que me arroja en valor absoluto es la misma, pero con el signo cambiado, negativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Justamente algo así como que si conecto, algo así como con una especie de segmentito, el punto que acabo de obtener con el origen, es decir, con el centro de simetría, y lo proyecto sobre una recta que pase por él, y respeto la misma distancia, fíjense que esta sería una distancia, y es equivalente, y la misma a esta que tengo acá, se refleja, por así decirlo, el mismo puntito como en la otra parte de la rama de la función. Bueno, esto va a pasar para todos los puntos, ¿eh? A esto refiere la simetría central. Se están reflejando los puntos respecto al origen, no respecto a un eje. Se los muestro con otro punto. Imagínense este, por ejemplo, f de 1. La tendremos por acá, que vale 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa con f de menos 1? Vamos para este lado. Acá tenemos f de 1. Y f de menos 1, fíjense que la curva tiene su punto en esta parte, en menos 1. Entonces se está viendo con claridad esto que estoy mencionando, ¿ven? Aquí la distancia con un segmentito de recta que vaya hasta el origen sería esta, y si lo prolongo y respeto la misma distancia, se proyecta el mismo punto. Bueno, esto se puede hacer para todos los puntos, ¿no es cierto? Lo que está pasando allí, que para 1 me arroja 1 y para menos 1 me arroja menos 1, en símbolo sería como que lo que se está cumpliendo es que f de 1 es igual a 1. Después, por otro lado, tengo f de menos 1 es igual a menos 1. Y si miramos bien estas dos expresiones, se está cumpliendo la definición que tenemos acá. Es decir, que f de 1
es igual a menos f de menos uno. Como dice, y pide, solicita la definición, ya que esto me dio 1, este menos es parte de la definición y esto me dio menos uno. Fíjense que si acomodo signos, en efecto se está cumpliendo, ¿no es cierto? Acá lo estoy mostrando por un ejemplo particular. Esto no es una prueba, solamente tiene fines didácticos para que entiendan que la definición está funcionando bien. Bueno, vamos a cuestiones más formales. A ver, entonces, entendimos ya las definiciones y entendimos la simetría. Esto sí es importante anotárselo como apunte. Ahora vamos a ejemplos concretos. Vamos a hacer una revisión y un recorrido por varios y mostrar cómo es la dinámica de la prueba. Bueno, entonces, el primer ejemplo me introduce en la función f de x igual 2x a la cuarta más 1. Vamos a mostrar que esta es una función par. Bueno, acá estamos haciendo trampa porque ya tenemos el gráfico, pero repito, tiene fines didácticos, esto para que comprendan desde la prueba analítica, que es el uso de la definición, y el impacto gráfico, que sabemos que una función par está asociada a simetría axial. Y ahí se está viendo, fíjense que el eje Y está actuando como eje reflector de todos los puntos de esta función. Fíjense que acá tendríamos el mismo punto del otro lado, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hago para probar esto y no mostrar con ejemplos concretos? Bueno, hay que tratar de mostrar que se cumple la igualdad que solicita la definición. Para que una función sea par, si miramos la definición, me decía que para todo x del dominio, se tiene que verificar la igualdad de las imágenes, que es f de x igual a f de menos x. Entonces, lo que resulta siempre práctico, recomiendo yo, es siempre partir de esta expresión de forma general, siempre anunciando que el x que voy a utilizar es un número real cualquiera, del dominio. Bueno, la función polinómica en particular, hay que anunciar cuál es su dominio, todos los reales, esto ya lo sabemos. Entonces, la prueba sería la siguiente. Sea x un número de ese dominio, es decir, de los reales. Entonces, ya con decir eso, estamos como cuantificando que el x es un x arbitrario y completamente genérico del dominio, ¿sí? No vamos a usar un caso particular, sino de forma general. Entonces, ¿quién sería f de menos x? Bueno, si f de x tiene la forma de esta función, bastaría con evaluar a la función por la expresión menos x. Entonces, donde vea yo una x, que sería aquí, voy a reemplazar por menos x, como estoy haciendo en esta igualdad. Bueno, muy bien. Entonces, borremos un poquitito, así liberamos. Y partimos, dijimos, del miembro derecho, f de menos x, reemplazo. Bueno, y ahora con propiedades, y dependiendo de la función que yo tenga, tengo que tratar de lograr, con una cadena de igualdades, mostrar que esto es igual a f de x. Bueno, es evidente que el menos x se puede expresar como menos 1 por x, y a su vez, por propiedad de las potencias, yo lo que puedo hacer es ese exponente 4, repartirlo para el producto. Vamos a hacerlo un poco más claro, pero lo que estoy teniendo concretamente en esta situación es la siguiente aclaración, que se está omitiendo, pero se sobreentiende, ¿no es cierto? Puedo destacar un producto menos 1 por x, y por propiedad de las potencias, el exponente es distribuible para un producto, así que esto tranquilamente lo puedo expresar como menos 1 a la cuarta por x a la cuarta. Y a su vez, menos 1 a la cuarta, como aquí figura, yo sé que da 1 positivo. Ahí está el truco. Ahí está en el fondo la prueba de forma tácita. Porque lo que estoy mostrando es que ese menos x, al elevarse a una potencia de exponente par, justamente de ahí está la palabra función par, está asociado a este tipo de detallecitos, se transformará en positivo y en consecuencia va a cumplir con la definición. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Es un poco más informal el pensamiento. Desde lo analítico, sigo las reglas. Reemplazo por menos x. Expando y manipulo los números para lograr esa prueba, es decir, para transformarlo en positivo a ese argumento negativo que tenemos como menos x. Y fíjense que menos 1 a la cuarta, como dije recién, es positivo. 1 por x a la cuarta, y en consecuencia esto va a dar x a la cuarta. Por eso todo este término que tenemos aquí se achica a esto que tenemos acá, 2 por x a la cuarta. Y fíjense que esta expresión que me queda aquí no es ni más ni menos que la función f de x original. Así que tranquilamente puedo reemplazar por f de x en esta cadena de igualdades, quedando así una cadena bien notable de igualdades de donde partimos de un x genérico cualquiera y mostramos con una seguidilla, repito, de igualdades completamente sólidas y justificadas de que va a ser igual a f de x. Bueno, en consecuencia hemos probado lo que queríamos, que si tomo un x cualquiera, se cumple siempre que f de x es igual a f de menos x. Suficiente para decir, por lo tanto, f es par. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. No lo dice el ejemplo, pero si yo quisiera probar que es impar,
no tendría la igualdad, no llegaría nunca a ello. No me lo voy a hacer con ese ejemplo, sino que lo voy a mostrar con otro para no sobrecargar el video. Bueno, mostremos ahora una nueva función. Por ejemplo, imagínense la función homográfica bien básica, que es la función f de x o y igual a k sobre x, con k un número real cualquiera que no sea 0. Por ejemplo, 2 sobre x, 5 sobre x, k es un número, no me interesa acá. Puede ser un número cualquiera, positivo o negativo, pero ya está preestablecido. Bueno, lo que me pide esta actividad a modo de ejemplo es que cumple con la simetría central en el origen, me dice. Me lo está afirmando. En el fondo lo que me está queriendo decir todo esto es que si se cumple esa simetría, f es impar. Lo habíamos dicho. Bueno, fíjense que en el gráfico se ve claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, tomo este punto de forma arbitraria que está ubicado en la abscisa 3 y si hago la conexión con el origen, fíjense que si lo prolongo del otro lado, me cae justito, ¿no? Se está produciendo la simetría central de la que yo hablaba. Bueno, no solo para ese, para todos los elementos del dominio. Bueno, si miramos bien acá, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el cero, y es importante mencionar eso para poder hacer la prueba prolijita, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer uso de la definición de función impar. ¿Qué decía la definición? Acuérdense que teníamos dos alternativas, la de la izquierda y la de la derecha. Bueno, la de la derecha decía que se tenía que probar siempre que para todo x del dominio, siempre se va a verificar la igualdad de las imágenes, que es f de x igual a menos f de menos x. ¿De acuerdo? Entonces, como dije recién, resulta práctico por ahí arrancar desde la expresión del miembro derecho de esta definición. Entonces, partamos de acá y tratemos de mostrar que esto es igual a f de x. Es muy simple, ¿eh? Entonces, tomemos un x cualquiera del dominio, es decir, que sea un número real distinto de 0 cualquiera, y vamos a calcular esta expresión, menos f de menos x, como aquí lo propone. Bueno, ¿eso qué significa? Este menos hay que forzarlo y ponerlo, adicionarlo acá en la expresión original de la función. Va un menos adelante, independiente, y fíjense que a la variable x, es decir, aquí, donde tenemos la x en mi función, debo sustituirla por menos x. Por eso es que me queda la expresión menos k sobre menos x. Esto, repito, ocurre porque estoy evaluando por menos x, y este menos que está aquí afuera es el menos que está aquí. ¿De acuerdo? Todo bien. Bueno, es evidente, en un paso sale. ¿Qué pasa? Me quedó una nueva expresión ahora que tiene dos menos y arreglando signos por regla de signos, menos dividido menos me da más, por eso es que en el siguiente paso ya me quedan positivos, y en efecto, fíjense que me quedó k sobre x. ¿Y qué es k sobre x? K sobre x es la función f de x original. Por eso es que tranquilamente puedo poner f de x y sustituirlo. Bueno, más corto que el caso anterior. Fíjense que partí de un x cualquiera del dominio, calculé menos f de menos x y he comprobado que eso es exactamente igual a f de x. Suficiente. Logrado esto, podemos afirmar que f es impar para todo elemento del dominio. ¿De acuerdo? Ahí abajo lo estaba anunciando. Bueno, segundo ejemplo visto. Veamos uno más. Fíjense ahora que si tengo la función f de x igual a 1 sobre x cuadrado, esta se la conoce como función volcán. Si la quieren anotar ahí en su álbum de figuritas para conocerla, se la conoce vulgarmente como la función volcán. Fíjense que tiene como forma de un volcán. Aquí estaría como la lava que sale. Bueno, tiene una asíntota aquí en x igual a 0. La van a estudiar mucho en cálculo 1, esta función seguramente con los límites. Bueno, esta función volcán, 1 sobre x cuadrado, es una función par. Lo veo a la vista es evidente. Fíjense que tomo un valor cualquiera y hay una simetría con respecto al y, para cualquier valor. Bueno, esto en el fondo me está diciendo esta función es par. Vamos a comprobarlo. Bueno, ¿quién es el dominio? El dominio son todos los reales positivos, negativos, pero el cero no. R menos el cero. Así que, como vemos ahí, el denominador no puede ser cero. Por lo tanto, tenemos que considerar el x que vamos a usar para hacer esta prueba como que esté dentro de este dominio. Entonces lo anunciamos. Empezamos con la prueba. Sea x pertenecientes a ese dominio. Entonces calculemos lo que decía f de menos x, como decía la definición. Y eso implica, donde tenemos la x dentro de la función, reemplazar por menos x. Es decir, aquí tengo f de menos x calculado. Fíjense que me quedaría así. Y por la misma razón que vimos hace un rato en una función polinómica, en un cálculo auxiliar pequeñito, menos x todo elevado al cuadrado, el mismo truco. A esto lo puedo pensar como el producto menos 1 por x al cuadrado, y ya me estoy dando cuenta que al tener un exponente par me va a venir bien, porque al repartir voy a tener esta situación,
y menos uno al cuadrado me lo transforma en positivo, el exponente par, ¿no es cierto? Entonces me queda esto, que finalmente me queda x cuadrado, ¿no es cierto? El mismo truquito. Entonces, claro, lo que está pasando es que f de menos x me está quedando en el fondo igual a f de x, si miramos bien. Repito, menos x al cuadrado es exactamente igual a x al cuadrado para todo x, ¿eh? Lo acabo de mostrar en ese pequeño cálculo auxiliar, que tiene que estar en la resolución. Acá no lo incluí en el PDF para no hacerlo demasiado extenso, pero eso se tiene que aclarar con un cálculo auxiliar, como acabo de hacer yo. Bueno, una vez aclarado, se procede a cerrar el asunto. Partimos de f de menos x y hemos logrado mostrar que esta cadena de igualdades desemboca en f de x. Así que, por lo tanto, al cumplirse esto, podemos decir que mi f, en este caso, 1 sobre x cuadrado, es par. Y se respeta esto de la simetría axial. Bueno, aquí hay un par de ejercicios que no son obligatorios, pero de hecho es un apunte que no tiene que ver con el profesorado, pero si quieren se los pueden tratar de hacer como actividades para jugar con el GeoGebra y jugar con estas propiedades. Bueno, lo que muestro acá también es, esta es una demostración que puede ser también importante a nivel teórico, miren, la vamos a ver, me parece importante. A ver dónde estamos, sí, acá. Miren esta pregunta, como una observación, si se lo quieren poner ahí como pie de sus al pie de página como sus apuntes. ¿Existe alguna función que sea par e impar al mismo tiempo? Estamos probando cuándo es par, cuándo es par, pero ¿hay alguna que sea las dos cosas al mismo tiempo? Pensémoslo por un instante. Puede haber, desde el punto de vista gráfico, sería, ¿habrá alguna curva funcional que respete tanto simetría axial como simetría central? Parece complicado, ¿no? Difícil de concebir, porque tiene que cumplirse la simetría así, y tiene que cumplirse la simetría por el centro de coordenadas. Bueno, la respuesta es sí. Hay una muy particular, ahí la vamos a descubrir, y ahí abajo ya se llega a ver. Pero para descubrirla, más fácil, antes que andar reforzando la mente, vamos a hacer una prueba, una demostración directa. Porque si se cumple y si existiera alguna, lo que tiene que pasar es que tiene que cumplir con ambas definiciones, con la función par y la definición de función impar. Entonces, miren, si existe esa función f de x que sea par, tiene que cumplir la definición de función par. Si existe esa función que sea impar, tiene que también al mismo tiempo cumplir la definición de función impar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? F de x tiene que ser igual a f de menos x y al mismo tiempo debería cumplir con que sea igual a menos f de menos x. Bueno, entonces acá tenemos dos claras igualdades, 1 y 2. Entonces, como tenemos en ambas situaciones f de x en el miembro izquierdo, lo que puedo hacer es usar igualación. Si f de x es igual a algo y f de x es igual a otra cosa, esas cosas tienen que ser necesariamente iguales. Es decir, por 1 y 2, igualando, se llega a esto. Fíjense, que f de x tiene que ser igual a menos f de x. ¿Está bien? No sé si lo escribí bien. No, hay un error aquí, gente. A ver, a ver, a ver. Ahí tuve un corte. Ahí va. No, se me había trabado la compu. Muy bien, seguimos. No lo voy a editar al video, por una cuestión de tiempos. Vamos de nuevo. Tenemos que f de x es igual a f de menos x. Se me trabó todo. Y tenemos al mismo tiempo la definición de función impar. F de x igual a menos f de menos x. Bueno, la intención, como recién decía, era igualar estas dos expresiones. Bueno, recuerden que yo estoy buscando una f de x, una función que cumpla con estas dos cosas. Entonces, ¿cómo hago para igualar esto? Yo podría igualar esto hacia esto y me quedaría f de menos x igual a menos f de menos x. Pero no sé si resulta tan práctico. Lo que sí se resultaría práctico es tratar de generar una igualdad con la expresión f de x para encontrar concretamente quién es y no enroscarme con esto del menos x en el argumento. Entonces, miren, vamos a ser un poco más estrategas. Lo que se puede hacer tranquilamente, esto es un hecho, definición de función par, definición de función impar. Pero bueno, miren la segunda. Si yo multiplico por menos 1, es decir, algo así como que uso la otra definición básica y alternativa de función impar, esta igualdad me quedaría expresada así, ¿no? Multiplicando por menos 1 a ambos miembros. Y me gusta más. Fijemos ahora este nuevo cartel, vamos a llamarle 2,
y a este cartel inicial que es el uno, es decir, cumple la definición de función par y cumple la definición de función impar. ¿Por qué lo estoy encarando para acá? Porque me va a resultar más práctica hacer la igualación de la siguiente forma. Miremos esto que tenemos en el miembro derecho, f de menos x, y acá tenemos f de menos x. Es decir, estas dos expresiones son iguales. Son iguales. En consecuencia, puedo igualar los miembros izquierdos de estas dos expresiones. Es decir, puedo decir que f de x tiene que ser igual a menos f de x, como lo estoy diciendo aquí abajo. Ahora sí. Bueno, aclarado esto, vamos a justamente avanzar un poquitito más. Entonces, borro todo esto para no enroscarme y me quedo con esto. La función que estoy buscando, si pretendo que sea par e impar al mismo tiempo, tiene que cumplir con esta igualdad. Bueno, muy bien. Ahora lo que puedo hacer es sumar a ambos miembros f de x. Esto es una igualdad y la puedo manipular para un lado y para el otro. Si sumo ambos miembros f de x, fíjense que lo que me queda es lo que dice aquí abajo, f de x más f de x, que son la misma función. Esto lo puedo escribir como 2 veces f de x y dividiendo por 2 a ambos miembros, llego a lo siguiente. F de x igual a 0. ¿Qué significa esto? Respeté la definición de función par, respeté la función de definición de función impar, me las ingenié para tratar de combinar estas ideas y algo así que en una serie de 3 pasitos pude determinar que sí existe una f de x que cumpla con ambas definiciones y he deducido que esa f de x tiene que ser alguien muy particular, la función 0, f de x igual a 0, que no es ni más ni menos que quién, una recta horizontal, una función lineal constante a la altura del eje X, en Y igual a 0, ¿no es cierto? Justamente f de x igual a 0 no es ni más ni menos que algo así como la modelización del eje X en términos de funciones. Bueno, se los muestro con claridad. No sé si se va a llegar a percibir muy bien, pero si abstraemos un poco la mente y lo visualizamos allí adentro, podremos ver esta idea de las simetrías. Fíjese que f de x igual a 0 sería esta recta horizontal a la altura de y igual a 0. Esta es f de x igual a 0. Bueno, esta es la única función que es par e impar y no existe otra. Es la única por los tiempos de los tiempos, ¿eh? No existe otra. Y fíjense que es evidente la simetría simultánea que se está dando. Por ejemplo, no sé, tomo un valor cualquiera, como por ejemplo el valor 1. Bueno, se respeta la simetría axial porque respecto al eje Y me devolvería algo así como el equidistante, que sería el menos 1, a la misma altura, al mismo puntito. F de menos 1 es igual a F de 1, porque ambos dan 0. Simetría axial comprobada. Y si lo pienso desde el punto de vista de la simetría central, que me exige la función impar, también, porque la simetría central se hacía respecto al centro o al origen de coordenadas. Y fíjense que si trazo ese segmentito que me unía hacia el centro y después lo prolongo y lo proyecto estirando la recta y tomando la misma distancia, claro, me cae en el mismo, en el mismo puntito que sería el equidistante que sería el menos 1. Es decir, como que tanto la simetría con respecto al origen de coordenadas como respecto al eje Y se están cumpliendo. Y solo ocurre cuando f de x es igual a 0. Para ninguna otra, ¿eh? Ninguna otra función puede ser par e impar al mismo tiempo. Hay una sola y es esta que acabamos de mostrar. Bueno, y después funciones que no sean ni par ni par ni impar, hay a patadas, ¿no? Infinitas. Así que habrían muchísimos ejemplos para comprobar eso. De hecho, se pueden mostrar ejemplos donde, no, donde una función no es ni par ni impar, ¿eh? Como lo dije hace un rato, basta con un contraejemplo. Bueno, muy bien. Ahora sí de lo que quisiera hablar yo es un poco más de cuestiones de las clasificaciones de las funciones. Esto de lo que tiene que ver con la función inyectiva, sobreyectiva y la función inversa en sí. Vamos hacia ellos entonces, pero antes de comenzar, estaría bueno revisar algunas cuestiones de vocabulario. Bueno, esta es la notación de una función general, recordando entonces que f es el nombre de la función, este es el dominio de la función o conjunto de partida, y este es el conjunto de llegada de la función, o mejor dicho, codominio, ¿eh? Repito, porque esto hay que tenerlo súper fresco para lo que va a venir ahora, que son dos definiciones importantes. Esto sería el codominio de la función. Codominio lo tengo que entender yo como si fuese una bolsa de números, porque estamos trabajando con funciones escalares que involucran números. Una bolsa de números disponible, yo les digo siempre a los chicos para que lo entiendan. Algo así que el conjunto de llegada siempre es una bolsa disponible de números al cual
no llegan siempre flechitas o la aplicación o la función. Hay algunos números que lo va a tomar y otros no. Pero es la disponibilidad más amplia como se está definiendo la función. Ese conjunto de que es el codominio, siempre, 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 grábense esto en la cabeza, tiene que estar previamente definido. No puedo determinar así como quién es el codominio a gran escala, porque eso es completamente manipulable, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en una consigna, cuando me definen una función, yo tengo que prestar mucha atención al conjunto que está a la derecha, como el codominio, como la bolsa disponible de números, que no es lo mismo que la imagen, que el conjunto imagen. Esto lo vimos en clase. El conjunto imagen va a ser el subconjunto de este codominio, donde ahora sí va a estar la bolsa de números a los cuales llega la función, ¿de acuerdo? Que puede ser igual al codominio o en consecuencia más pequeñito, ¿no? Es decir, que esté incluido. Recordando así entonces que la imagen de una función siempre, siempre, siempre va a estar incluida o va a ser igual a lo sumo que el codominio, ¿no? Bueno, me parece importante destacar estas cosas. Ahora sigamos con el tema vocabulario. Bueno, X es la preimagen, Y sería la imagen, ¿no es cierto? Cuando uno establece esta igualdad, a la X se le dice preimagen y a esta imagen. Bueno, si lo pensamos como puntos en el plano, esta sería la abscisa y esta sería la ordenada del punto en cuestión, ¿no? Que pertenece a la función. Pero bueno, importante esto, ¿no? Cuando hablamos en términos de conjuntos, esta sería la imagen y el codominio, acuérdense que es el conjunto B del que hablábamos hace un momento. Bueno, vamos a la primera definición, ahora sí que tiene que ver con inyectividad. ¿Qué es la inyectividad? Que algo asomamos en clase, pero ahora vamos a darle un poco más de formalidad, mucha más. Bueno, definición entonces. Una función se dice que es inyectiva, cartera aquí. Una función se dice que es inyectiva o uno a uno, es otra forma también de nombrarlas, si se cumple lo siguiente. Miren, para todo par de valores del dominio de la función debe verificarse el siguiente condicional. Acá está el condicional, ¿no? Me dice que si f de x1 es igual a f de x2, recuerden que x1 y x2 son dos valores arbitrarios y cualquiera del dominio. Es algo así como un gran para todo esto, para todos, plural. Tengo que probar esto para todo par de elementos del dominio, ¿eh? No basta, como decimos hace un rato, mostrar con un ejemplo. Para todo par de elementos del dominio se tiene que cumplir esta condición, que si f de x1 es igual a f de x2, eso implica entonces que x1 es igual a x2. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pensemos un momento. Acá. Me están dando dos valores arbitrarios del dominio y me dice lo siguiente, el condicional. Si vos sabés, entonces, que las imágenes de ese par de elementos son iguales, fíjense mis manos, son iguales, quiere decir que están a la misma altura. Eso significa, entonces, en consecuencia, que el x1 y el x2, del cual provienen, tienen que ser iguales. Esta definición, al decirme que x1 y x2 aquí abajo en el eje X sean iguales, me está obligando o forzando justamente de que, lo contrario, de que no haya dos puntos diferentes que tengan la misma imagen. Me fuerza a que estos dos valores sean el mismo. Y eso lo que provocará es que no haya ningún par de elementos justamente que tengan la misma imagen y generarse esta idea de función uno a uno. Algo así como que para cada elemento del eje X le corresponda un único valor en el eje Y, o mejor dicho al revés, que pues esa sería la definición de función. Dada una imagen cualquiera del eje Y, siempre le va a corresponder una preimagen y nunca dos. ¿Vieron la parábola, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo concretamente. Una parábola, sabemos que, por ejemplo, tiene dos puntitos a una cierta altura y esos pueden provenir de dos preimágenes diferentes. Bueno, ahí no se cumpliría esa definición. Bueno, vamos a ver un poco ahora sí con lo concreto. ¿Qué dice esta definición desde el punto de vista más concreto y aplicado a un ejemplo? El primero que propongo acá es una función lineal menos 3x más 2. Bueno, vamos a mostrar que esta función es inyectiva, con un poco más de formalidad. Bueno, fíjense que acá tenemos la gráfica, y esta es una gráfica de una función inyectiva, y desde el punto de vista gráfico yo puedo ver la inyectividad con esta idea de correspondencia uno a uno. Algo así que para cada imagen, para cada i del codominio, siempre, siempre, siempre le corresponda una única preimagen. Es decir, fíjense, tomo cualquiera, por ejemplo el 3. Cuando me voy a las preimágenes, le corresponde solo ese. No sé, me voy ahora a la... Sí, acá. A la imagen que estaría menos 4, ¿no es cierto?
Bueno, ¿qué preimagen le correspondería? Dos, una sola. Bueno, estoy viendo que evidentemente para cada imagen del eje Y le corresponde una única preimagen del eje X, ¿no es cierto? Bueno, esa era la interpretación de la definición, pero ahora, ¿cómo se hace esta prueba de mostrar que es 1 a 1 esta función? Ahora vamos a ver otra cosita más, que tiene que ver con monotonía o crecimiento y decrecimiento estricto, que es más fácil de verlo desde el punto de vista gráfico. Pero vamos a la prueba y al uso de la definición, porque acá es importante hablar del contrarrecíproco, ¿eh? No lo mencioné antes, pero lo voy a decir justo ahora. Fíjense que la definición tenía que ver con un condicional. Pensé que lo había dicho más abajo, pero aquí ya lo había puesto. Esto lo tenemos que entender como en lógica estudiamos un famoso P entonces Q, ¿no es cierto? Bueno, si yo uso el contrarrecíproco lo que me dice es que P entonces Q es equivalente a decir no Q, entonces no P. Es decir, esta equivalencia me está diciendo que si esto es verdad, esto también es verdad. Ida y vuelta. O sea que si uno quisiera probar un condicional, tranquilamente podría probar su contrarrecíproco y estar probando el condicional. Esto es muy útil en matemáticas, ya lo hemos usado para otras demostraciones. Bueno, esto si lo aplicamos a la definición, ¿qué sería el no Q y el no P? Negar justamente las igualdades, es decir, que no se cumplen las igualdades, que son distintas. Entonces, si acomodamos las cosas, acá tendría el no Q, es decir, me está diciendo ahora actualizado que si tenemos un par de preimágenes distintas, entonces sus imágenes tienen que ser distintas. Suena como más agradable, ¿no? Al oído. De hecho, a mí me gusta más entender esta definición de inyectividad con su contrarrecíproco que con su condicional original. Es más evidente al oído y a la vista entender el contrarrecíproco que el condicional original. Bueno, a ver, vamos a ver y a trabajar esto sobre el contrarrecíproco. Miren acá en el primer ejemplo. Creo que usé justamente esa idea. A ver. No, en este caso no usé esto lo usamos para el siguiente. Ahí está. Bueno, en el primer ejemplo, lo menciono ahora antes de que se me pase. Tenemos dos definiciones disponibles. El famoso condicional o su contrarrecíproco. Si f es esta función lineal, y quiero probar que es inyectiva, vamos a usar esta primera definición. Entonces, ¿qué dice esto? Tenemos que partir de cualquier elemento. Fíjense que esto hay que anunciarlo siempre. Parece tedioso, pero le da rigor a la demostración. Si yo no menciono esto, no se le aclara al lector quiénes son x1 y x2. Y yo lo que tengo que dejar súper claro es que son dos elementos arbitrarios y cualquiera del dominio. Así que, ¿qué tengo? Supongamos que entonces se cumple el antecedente de esta condición. Vamos a suponer entonces que f de x1 es igual a f de x2. Bueno, ¿quién sería una expresión para f de x1? Voy y evalúo a f de x en x1. Es decir, donde tengo la x pongo el x1. Bueno, ahora voy a la función y evalúo por x2. Donde tengo la x, meto el x2. Y me queda esta igualdad. Bueno, fíjense que me queda una igualdad súper evidente y tontuela, diría yo, pero a ver qué sería trabajar de forma rigurosa con esto. Podría hacer ahora, con esta igualdad, una resta miembro a miembro de 2. Es decir, le resto 2 de un lado y le resto 2 del otro. ¿Eso qué va a provocar? Que se me cancelen estos dos, quedando esta línea un poco más limpia, ¿no? Bueno, del mismo modo, ahora yo podría dividir por -3 a ambos miembros, ley uniforme, y lo que voy a generar es una cancelación de estos escalares, ¿no? Quedando así esta pequeña igualdad. X1 igual a X2. Ustedes se quedan como... Yo cuando vi esto por primera vez me hizo un ruido, les digo con total sinceridad, pero créanme que con el paso de los tiempos uno madura lo que es una prueba rigurosa y matemática y entiende por dónde va la cosa. Fíjense que estoy cumpliendo por completo sin entorpecer, generar ambigüedades, la definición tal cual me la presentaron. Para todo par de elementos del dominio, igualé sus imágenes, simplifiqué, 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 y llegué en consecuencia a que las preimágenes tienen que ser las mismas. Si esto se logra, como lo acabo de hacer, F es inyectiva o F es 1 a 1. Primer prueba hecha, entonces. Bueno, a ver, veamos otro, porque con uno no me alcanza. Hay muchos para hacer, ¿eh? Les voy a mostrar ahora lo siguiente un poco más rápido. Vamos a solo leerlos. Bueno, imagínense ahora esta función rara, que es una función racional, todavía no las estudiamos en profundidad, pero acá con el GeoGebra tenemos su gráfica. Sin embargo, yo le puedo analizar la inyectividad tranquilamente, por más de no manipular esta función con fluidez. Supónganse esta función.
Y lo que quiero ver es si justamente es inyectiva o no. Entonces, bueno, vamos a usar la misma definición. Tomemos dos elementos del dominio. Bueno, fíjense que acá no hablé del dominio, pero tendría que ser más específico, ¿no? El dominio de esta función los voy a obtener al garantizar que x al cubo menos 8 sea distinto de 0. Entonces, despejando, x tiene que ser distinto de raíz cúbica de 8. ¿Qué, cuánto da eso? Bueno, como ya sabemos, x tiene que ser distinto de 2. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2. Bueno, entonces ahora sí, lo que podría decir es lo siguiente. A ver, sí, ahí estamos. Vamos a ponerlo así. Todos los reales menos el 2. Bueno, aclarado ahora sí esto, digamos, acá me confundí, por eso lo estaba aclarando, ¿eh? Este es el dominio. Sean x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función, a esto que acabo de mencionar, cualquier par de números menos el 2. Eso es lo que estoy aclarando nomás. Y hagamos lo mismo que hicimos arriba. Partamos de suponer de que la igualdad entre las imágenes es verdadera. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, evaluemos a f con x1, aquí lo tenemos. Evaluemos a f con x2, aquí lo tenemos. No se me confundan con esto que está acá abajo, que significa x1 elevado al cubo, x2 elevado al cubo. Bueno, y empezamos con este proceso también de simplificación, de reducción, porque acuérdense el norte que tenemos nosotros. Yo quiero llegar a mostrar, si es inyectiva, que en consecuencia x1 tiene que ser igual a x2. Tiene que ser una igualdad limpia entre esas dos preimágenes, para forzarme la idea de uno a uno. Entonces, hay que tratar de limpiar esta igualdad. Por ejemplo, puedo elevar a la menos 1 a ambos miembros. Esto también es la ley uniforme. Yo tranquilamente, si tengo una igualdad, A es igual a B, entonces lo que puedo hacer es elevar a ambos miembros a la menos 1. 1 sobre A, en consecuencia, va a ser igual a 1 sobre B. Bueno, eso es lo que estoy aplicando aquí. Algo así como un gran elevar a la menos 1 a ambos miembros. ¿Para qué? Para generar justamente la inversión de ambas fracciones y trabajar un poco más limpio. Saco un poco esto, acá acuérdense que teníamos que hacer esta corrección. Bueno, si elevo a la menos 1 a ambos miembros, fíjense que me quedan las fracciones ahora como expresiones algebraicas enteras. Y ahora sí puedo proceder con el tema de la limpieza, miembro a miembro, por así decirlo. Puedo sumar 8 a ambos miembros y se me cancelan estos números, quedando un poco más limpio. ¿Y cómo hago para simplificar esto? Me imagino que lo están pensando, aplicando raíz cúbica, ¿no? A ambos miembros. Simplificándose así por ser el n impar, limpio, 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 y quedando la igualdad que yo esperaba. Partí de que f de x1 es igual a f de x2, miren de dónde partí, y miren a dónde llegué, en una cadena de implicaciones. Conclusión, f es inyectiva. Muy bien, se ve en la gráfica también, ¿no? Fíjense que para cada valor, cualquiera que a mí se me antoje, por ejemplo, del eje Y, el eje Y no se llega a ver, pero está por aquí, ¿no? El eje Y sería este, que me quedó media desplazada. Este sería el eje Y, que está acá. Bueno, no sé, por ejemplo, tomo este, que es el valor, no calculo que será 2, no tengo ni idea. Bueno, pero este valor I1. Si yo me voy y busco preimágenes de donde provengan, fíjense que solo hay una, estaría justo aquí. No sé, tomo otro, este I2 ahora. ¿Dónde hay imágenes? Aquí, acá hay un trozo de curva. Bueno, si vengo para acá, hay una única y preimagen de donde proviene. Bueno, evidentemente esta función es inyectiva, es uno a uno. Se ve desde el punto de vista gráfico y como muestra a la izquierda, también se ve desde el punto de vista analítico. Seguimos. Ejemplo 3. Bueno, fíjense que ahora sí, viene el caso problemático, la función cuadrática, la enemiga de la definición de función inyectiva. Una función cuadrática en su dominio general, jamás, en dominio general me refiero al dominio de todos los reales, jamás será inyectiva. Esto también se puede demostrar hasta de forma general. Bueno, pero mostremos por qué una en particular como esta no es inyectiva. Para probarlo vamos a usar lo que dije yo al principio, no la definición original, sino por ejemplo el contrarrecíproco, acá lo mencioné, para usar o sea, para cuando uno quiere demostrar que esto no se está cumpliendo, que no es inyectiva, resulta por ahí práctico, útil o rapidito el contrarrecíproco. No es la única forma, ¿eh? Yo le muestro de dos. Bueno, el contrarrecíproco me decía al revés la condición, ¿no? Que si negaba el Q, entonces eso provoca la negación del P. Bueno, entonces,
¿Qué me está diciendo este método demostrativo? Que tengo que elegir eh, inteligentemente un par de valores del dominio que yo ya sepa que justamente falle esta condición y que justamente me den los mismos. Bueno, la parábola se ve clarísimo, lo hemos visto en clase. Cuando uno dibuja una parábola, sabemos que hay, mediante el corte de una recta horizontal, siempre se genera esto, ¿no? Como dos preimágenes que van a tener la misma imagen. Entonces, ¿qué tengo que agarrar? Bueno, estratégicamente un par de valores donde yo sepa que las imágenes son iguales. En particular, y en este ejemplo, para esta función, por ejemplo, selecciono x1 igual a -1 y x2 igual a 1. Es decir, agarré un x1 y x2, cualquiera, en particular esos, y son distintos entre sí. Así que el antecedente de este contrarrecíproco se está cumpliendo. Entonces, sea x1 igual a -1, sea x2 igual a 1. Entonces se puede comprobar fehacientemente que f de -1 me está dando ¿cuánto? Lo mismo que f de 1. Es decir, si yo pongo un -1 aquí adentro o pongo un 1 aquí adentro, la cuentita me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta. Yo no lo terminé de calcular, lo hice mediante una cadena de igualdades más elegante, pero se puede hacer mucho más simple. Se puede calcular f de -1 y hacemos un medio por -1 al cuadrado menos 2. Esto, si hacemos las cuentas rápido, me va a dar esto, que esto no es ni más ni menos que -3 medios, si se las cuentas bien. Y si en cambio calculo f de 1, un medio por 1 al cuadrado menos 2, lo mismo, un medio. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Ah, mira, estoy partiendo de x1 distinto a x2, sin embargo, f de x1 es igual a f de x2. Está fallando la definición mediante el uso del contrarrecíproco. Algo así, para que quede más claro, que estoy partiendo de que x1 es distinto de x2, algo así como que estoy haciendo que el valor de verdad de este no P, mejor dicho, esperen que acá me confundí, el valor de verdad de este no P, esto es una B, es verdadero, y el condicional de este contrarrecíproco me exigía y me decía que f de x1 sea distinto de f de x2, ¿no? Para que la función sea inyectiva. Pero ¿qué acabo de mostrar? Que acá me dio -3 medios, con el ejemplo particular que usé. Y acá que me dio -3 medios. Entonces, ¿se está cumpliendo la idea del distinto? No. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que el valor de verdad de no Q es falso. Ah, mira lo que acabo de mostrar. Con un caso particular, mostré que el condicional falla. Es decir, mostré el típico caso de verdadero, entonces falso. Se cae abajo la definición, consecuencia, la función no es inyectiva. ¿Cómo lo demostré? Con contraejemplo, mediante el uso del contrarrecíproco. Bueno, muy bien, no es la única forma, ¿eh? Yo podría usar la definición y llegar a una especie de igualdad que me va a anticipar que la función no es inyectiva. Se los muestro rápidamente para hacerlo como de un modo más serio. Como veníamos trabajando antes, no uso el contrarrecíproco, esto es una alternativa de lo mismo, ¿eh? Vamos a usar ahora el condicional original. Si parto de que las imágenes son iguales, reemplazo f de x1, reemplazo f de x2, bueno, sumo dos ambos miembros, divido por un medio ambos miembros, ah, y acá viene el asunto. Acá está el meollo del asunto. Hace un rato me había quedado como una igualdad de x1 y x2, pero elevadas al cubo y apliqué raíz cúbica y todo anduvo bien. Sin embargo, para simplificar esto, ¿qué tengo que aplicar? Raíz cuadrada. Y acá aparece el problema, ¿no? Problema para la inyectividad. Cuando yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros, como lo dice esta figura, con definición de valor absoluto. Ojo al piojo acá. Entonces no estoy llegando a una simplificación directa. El que simplifica así, de forma directa, y me dice x1 es igual a x2, está cometiendo un error atroz, porque no está entendiendo que la cancelación, la propiedad cancelativa, solo funciona bien si el n que interviene como índice y como exponente es par, esto lo sabemos desde principio de año. Entonces no puedo simplificar, tengo que introducir el concepto de valor absoluto. Y entonces no es tan limpio el asunto porque, sigamos un poquito más con el análisis formal, llegado a este caso, ¿qué pasa? Bueno, por propiedad del valor absoluto, nosotros teníamos una propiedad que me decía que si tengo una igualdad entre dos valores absolutos, se cumple esta implicación. O bien A es igual a B, o bien A es igual a menos B. ¿Está bien? Teníamos esta idea, que podía ser o inclusivo, ¿eh? A es igual a B o A es igual a menos B. Bueno, esa propiedad del valor absoluto es la que estoy definiendo acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que bien puede pasar que x1 sea igual a x2, que era lo que yo quería probar,
¿Pero qué me está diciendo esta condición? O x1 es igual a menos x2. Y eso lo complica todo, porque yo para probar que una función es inyectiva, tengo que mediante una cadena de implicaciones haber llegado únicamente a esto, que si f de x1 es igual a f de x2, la intención para que sea inyectiva era desembocar aquí. ¿Pero qué me está habilitando esto? Me está diciendo cuidado, porque hay a veces preimágenes cambiadas de signos que van a dar la misma imagen en sí. Entonces, esta segunda alternativa que me está arrojando el valor absoluto me está tirando abajo la idea ideal de que se cumpla la relación 1 a 1. Entonces, en este tipo de casos, como por ejemplo el de la raíz cuadrada con el cuadrado, me tira abajo la idea de inyectividad. Entonces, uno mediante esta última línea puede extraer esta conclusión. Como tengo dos alternativas y no la única igual a x1 igual a x2, digo la función no es inyectiva. Bueno, pero si comparamos las dos formas, quizás resulta más práctico el contraejemplo, ¿no es cierto? Pero véanlo, que también se puede demostrar de este modo. Bueno, y por último, ahí rapidito, ahí vemos una función coseno de x, que por lo que estoy viendo rapidito, no es inyectiva, ¿no? Fíjense que por la misma razón estoy encontrando 2x del dominio, por ejemplo, menos pi y pi. Acá está mal anotado, ¿eh? Menos pi distinto de pi, me confundí. Ah, sí, estoy agarrando acá menos pi y acá estoy agarrando a pi, ¿no es cierto? Siempre hablando de estas cantidades ahora de las funciones trigonométricas como valores en radianes, ¿no es cierto? Arcos de circunferencia que representan medidas de ángulos centrales. Bueno, si tengo menos pi y pi, fíjense que las imágenes que me arrojan son la misma, que es menos 1, ¿no es cierto? Así que estoy viendo que ya de una esto no es inyectivo. Puedo usar ese contraejemplo y suficiente. Tomemos menos pi como, o mejor dicho, pi como x1 y menos pi como x2, y estoy mostrando, bueno, con el contrarrecíproco, x1 es distinto de x2. Sin embargo, f de x2 es igual a f de x1. ¿Sí? Es decir, nos está cumpliendo la idea del diferente, del distinto. Ambas me dan menos 1. Entonces, con este contraejemplo estoy mostrando que la función no es inyectiva. Muy bien. Ahora sí, me gustaría hablar un poquito más de conclusiones de todo esto. Ya entendimos cómo se comporta la definición, cómo se la usa para probar cuándo son y cuándo no son, pero miren lo que dice aquí abajo. El concepto de inyectividad exige que para dos preimágenes distintas se obtienen siempre imágenes distintas. Eso es lo que está diciendo en el fondo, que es lo que hablé al principio. Y después dice, si reflexionamos ante ello, en el fondo, la gráfica de la función f, siendo continua, no debería tener cambios de crecimiento, es decir, pasar de creciente a decreciente o viceversa, que vaya haciendo estas cosas de sub y baja, no puede darse, si lo pensamos un momento, porque si eso ocurriese, cuando se produzca ese cambio de crecimiento, van a empezar a repetirse imágenes. Y es lo que justamente no quiere la definición de inyectividad. Entonces, para que una función sea inyectiva, si seguimos leyendo, en el fondo, de forma tácita, un poco más escondida, está esta interpretación de que la función o conclusión tiene que ser estrictamente siempre creciente, ahí le pegué a la mesa, o siempre decreciente. Cuando una función siempre crece o siempre decrece, se le dice que es monótona, que lo hablamos en clase también. Bueno, así que en el fondo este párrafo trata de introducir la idea de monotonía o de crecimiento estricto como condición necesaria y suficiente para mostrar que una función sea inyectiva. ¿Sí? Entonces me viene a aportar teóricamente desde el punto de vista visual principalmente. Si yo pienso en una función exponencial, que es una rampa, yo la veo y es siempre creciente. Se los muestro. Una función exponencial siempre, siempre, siempre es creciente. ¿En algún momento va a decrecer o va a cambiar? No. Entonces, si es siempre creciente, se va a cumplir la idea de inyectividad. Esta no es una prueba, ¿eh? Es un anticipo ante lo que me estoy topando. Entonces yo ya sé el final de esta película. Puedo hacer una prueba e intentar mostrar que una función exponencial es siempre inyectiva. Ahora, no sé, me dan una parábola. No importa la posición relativa que tenga en el plano. Bueno, yo estoy viendo que esto no es siempre creciente o siempre decreciente. Allí donde está el vértice, se produce el cambio de crecimiento, ¿no? Entonces, no va a ser inyectiva, al menos en su dominio más amplio, ¿no? Bueno, ni hablar de una función trigonométrica, como recién mostramos. Si tengo la función seno,
Bueno, la función seno eternamente sube y baja, ¿no es cierto? Es una onda infinita. Así que, pero para nada, tiene que ser siempre creciente o siempre decreciente. Bueno, ¿y una función lineal? Por ejemplo, una función lineal que sería esta. Una función lineal o bien siempre crece o bien siempre decrece. A lo sumo puede ser constante. Bueno, ahí es un tema. Justamente la función lineal constante sería un caso que me traería problemas para la inyectividad, pero si siempre es creciente o siempre decreciente, una función lineal será entonces inyectiva. Bueno, y así podemos jugar con distintas funciones que conocemos y tratar de anticiparnos si cumplen con esta característica. Entonces, entendimos ahora sí, adicionalmente, que tiene que ver con esto de la monotonía o el crecimiento y decrecimiento. Esto es importantísimo para anotarlo, ¿eh? Y después, otra forma también, que viene a darle soporte de esto que estoy diciendo, de la monotonía asociada a la inyectividad, tiene que ver con el método de las rectas horizontales. Para ver si una función es inyectiva, basta con, a su curva, trazarla, tajearla, por así decirlo, con muchas rectas horizontales por distintas alturas, como un chequeo rápido, como un test, para ver en cuántos puntos la cortaría, no una sola. Puedo pensar en distintos sectores de cortes horizontales y siempre tiene que cortarlo en un punto. Si siempre que corte con rectas horizontales la corta en un punto, significa que hay solo una preimagen para esa imagen. Piénsenlo por un momento. En cambio, si en una cierta altura, es decir, una cierta imagen, corto con una recta horizontal allí, para esa I particular, y veo que hay más de un corte, ¿qué quiere decir? Para esa I te están correspondiendo más de una preimagen, como en la parábola, por ejemplo. Allí fallará la inyectividad. Conclusión, si hago rectas horizontales y corta siempre en un lugar, inyectiva. Si hago rectas horizontales y corta en dos o más lugares, no es inyectiva. Como se muestra en el gráfico de la izquierda, no es inyectiva, y como si mostramos en el gráfico de la derecha, sí, en efecto, siempre será inyectiva. Fíjense que no importa la altura a la que corte, cortará siempre en un puntito. Bueno, fíjense que está súper aclarado desde distintas perspectivas el concepto de inyectividad. Bueno, un detalle más y cerramos con este. Si yo defino una parábola de esta forma, esto es importante para que lo anoten en sus apuntes, de esta forma, con un dominio todos los reales, que es su dominio más amplio, tal que la función h de x sea x cuadrado. Bueno, aquí tenemos su gráfica, no hay mucha novedad de la que hablar. Sí mencionar que si yo tengo ese dominio, todos los reales, esta función es inyectiva o no. Bueno, fíjense que hay una recta horizontal, evidentemente la cortan dos puntos, no es inyectiva. Claro, no es inyectiva la parábola, pero siempre pensando en sus dominios más amplios. Y acá empieza a aparecer una técnica que van a usar mucho el año que viene, que es redefinir una función. Una función siempre se define no solo por su fórmula, sino por su dominio y codominio. Este A flechita B, ¿no es cierto? Que siempre están preestablecidos. O no, depende del contexto. En este caso me dan una función x cuadrado cuyo dominio son todos los reales. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si yo quiero clasificar si esa función h es inyectiva, tengo que decir no es inyectiva. ¿Cómo lo muestro? Con un contraejemplo. Ahí como está escrito, para -1 y 1, muestro que la imagen es la misma y ya. Ahora, ¿se podrá redefinir, como dice aquí abajo? Esta función, redefinir significa cambiarla, pero no tanto su naturaleza, cambiarla un poquito, principalmente en la parte de los dominios de conjunto de partida y conjunto de llegada, para que la nueva función resulte sí ser inyectiva. Bueno, sí. Y esto es algo que tienen que aprender a hacer de forma muy intuitiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya entendí en qué se basan las funciones que son inyectivas. Tienen que ser o siempre crecientes o siempre decrecientes. Y esta parábola en su totalidad no lo es. Primero decrece y luego crece. Así inyectiva no es. Bueno, habría que hacer como una especie de recorte de dominio. Sabiamente. Fíjense que si yo, por ejemplo, recortara por aquí y este pedazo de curva no lo considero, es decir, que el dominio nuevo de esta parábola sea desde el -1 hacia el más infinito, sería una torpeza, porque no sería inyectiva por la misma razón. Es decir, como que mi parábola me quedaría ahora dibujada, o debería considerarla, desde aquí hasta más infinito para la x, ¿no? Bueno, fíjense que he redefinido la función con un dominio más acotado, como este sector ahora que acabo de mostrar de la gráfica, pero resulta no ser inyectiva también, porque si yo hago un corte y trazo ahí una recta horizontal a la altura de 0,5, estoy viendo que la corta en dos lugares. Sigue teniendo estos problemas de que decrece y crece.
Entonces, el lugar donde yo corte tiene que ser un lugar estratégico, de modo tal que sea la función siempre creciente o siempre decreciente. Bueno, lo que se acostumbra a hacer es cortarla por el vértice a la parábola, ¿no? Pero no es, no es la única, ¿eh? Yo podría redefinir desde el 1 al más infinito, por ejemplo, y la curva que arranque desde aquí y que sea solo este trocito, es decir, esto no. Y fíjense que este trocito que me quedaría de aquí para allá, siempre es creciente. Bueno, si defino la función con el dominio modificado de 1 en adelante, esa sí va a ser inyectiva. También. Bueno, no es lo que es el convenio como preestablecido a nivel matemático para una parábola. Lo que por ahí se acostumbra a hacer es definirla de el cero incluyéndolo en adelante. Bueno, ojo que esta definición tiene que ver con toda la curva parabólica, ¿eh? Entonces, ¿cómo la defino? Como dije recién, el nuevo dominio no consideremos que sean todos los reales, que sea más acotado. ¿Quién sería concretamente? Bueno, desde cero en adelante. Es decir, los reales positivos con el cero podría tomar como nuevo dominio y escribirlo, ¿eh? Lo escribo, pero lo que sí, si yo modifico ese pequeño dominio, cuidado, por una cuestión de rigor, la función no es la misma. O sea, la naturaleza funcional, la fórmula, lo es, el formato gráfico también lo es, pero al restringir y achicar el dominio, yo no puedo decir que esta va a ser nuevamente h. H era la que iba de R en R. Si yo te toco un poco el dominio o el codominio, la función ya tiene que ser otra. Por más de que cambie un poquitito, tengo que llamarlo de una forma diferente. Por eso que propongo acá, puse h con un supraíndice R. R de redefinido se ve, no me acuerdo por qué le puse una R. Pero fíjense que es prácticamente la misma función. Esta no es la función h, esta es la función hr, vamos a llamarle, o hr definida. ¿Qué cambió nomás? La fórmula es la misma, el codominio es el mismo, y lo que he modificado es el dominio. Fíjense que si tomo el dominio de los reales positivos con el cero hacia los reales como codominio, me queda ahora la parábola cortada, como ya sabemos, de cero en adelante. Y ahora sí, no importa por dónde la corte con las rectas horizontales, me estoy dando cuenta que esta parábola siempre es creciente, porque es una semiparábola, ¿no? Bueno, ahora esta función que se llama h redefinida, sí es inyectiva, sí lo es. Te lo muestro, no solamente porque lo veo visualmente, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Bueno, con la definición, sean x1 y x2 pertenecientes al nuevo dominio, ojito acá, al nuevo dominio reales positivos con el cero. Esto lo cambia todo. Aclarar esto es fundamental. Entonces, si yo aclaro que el dominio es este, bueno, igualo las imágenes, los reemplazo, aplico raíz cuadrada a ambos miembros, que acá venía el problema que teníamos arriba. Pero cuidadito, porque al aparecer el valor absoluto, acá tengo que sentarme a pensar, ¿eh? Y no hacer macana. ¿Qué está cambiando con respecto a lo que hicimos antes? Bueno, tiene que ver con el dominio, justamente. Como tengo... Uy, se me fue. Ahí va. Como tengo esta igualdad, que es donde quedé, y acá dije, cuidado, porque al estar x1 y x2 en el dominio, que son siempre los reales positivos con el cero, eso quiere decir que tanto x1 como x2 van a ser siempre mayores o iguales que cero. ¿Y qué dice la definición de valor absoluto? ¿Se acuerdan? La definición de valor absoluto me decía que va a ser igual a sí mismo si el argumento es mayor o igual que cero, o va a ser su opuesto si el argumento es negativo, ¿no? Bueno, entonces, tanto para x1 como para x2, que están dentro del valor absoluto, fíjense que estamos en esta condición de la definición, ¿no? Es decir, como ahora x1 y x2 están dentro de los reales positivos con el cero, no tengo esta ambigüedad de que sea igual a x2 o igual a menos x2 como pasó arriba. Tengo el dominio restringido, tengo garantías de que x1 y x2 son no negativas, es decir, que son mayores o iguales que cero. Entonces, no hay dudas de que el valor absoluto de x1 va a ser exactamente igual a x1. ¿De acuerdo? Algo así como que me lo deja positivo, como siempre decíamos. Y que el módulo de x2 me quede igual a x2. Acá hubo un error, ¿eh? Me lo deja también positivo. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son mayores o iguales que cero. ¿Por qué? Porque lo redefiní de esa forma. Solo puedo decir que esto es igual a x1 y esto es igual a x2 si x1 y x2 están en este dominio. Si están en todos los reales, tengo que abrir en dos y se me cae abajo la idea de inyectividad. Entonces, aquí se ve la sutileza del arreglo al redefinir una función. Entonces, dado esto y dado esto, aquí podría ser un pasito más, acá debería aclarar, ya que, para hacerlo más limpio, ¿no?
x1 y x2 son mayores o iguales que cero, puedo decir que x1 es igual a x2 únicamente y logré la prueba de la inyectividad. Bueno, muy bien. Quise hablar mucho de inyectividad porque es el hueso duro de roer. Ahora tenemos que hablar un poquito de la otra definición de sobreyectividad. Es muy simple este concepto, es un arreglo justito que hay que hacer. Miren, qué simple es este concepto. Me dice, una función va a ser sobreyectiva o suryectiva, como suena, pero se acostumbra a decir sobreyectiva, si, bueno, el codominio de su función, es decir, este conjunto B, que es el que se me preestablece al definir una función, si ese codominio es igual a la imagen. Importantísimo. Acuérdense cómo arrancó la parte inicial de esta clase. Yo había dicho siempre que en una función cualquiera siempre se cumple esta propiedad de que la imagen de la función siempre está incluida o a lo sumo es igual al codominio de la función. Bueno, esta definición de sobreyectividad está yendo más allá con esto. No me está diciendo que sea la ambigüedad de que sea incluido o igual. Me pide que sea exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pensemos en un momento. Yo les había dicho que el B, el codominio, era algo así como la bolsa de números disponibles a lo cual puede llegar la función. Al exigirme que sea igual a la imagen, me está diciendo no puede quedar ningún elemento del codominio suelto. A todos tiene que llegar una flecha. En el fondo está diciendo eso. Algo así como que no pueden haber elementos sueltos de imágenes. Sí o sí, cada imagen tiene que estar vinculada con una preimagen. No puede quedar ninguna suelta. Eso es lo que dice abajo equivalentemente, que es la definición un poco más rigurosa y simbólica. Fíjense que esto es una conclusión que se desprende de esta definición formal de sobreyectividad. Una función es sobreyectiva si se cumple que para todo y perteneciente a B, es decir, para toda imagen del conjunto de llegada, coma, existe una preimagen del conjunto de partida tal que se vinculan entre sí mediante la función f. Bueno, por todo lo que acabo de decir recién, a esto lo podemos pensar de forma más simple mediante la igualdad entre el codominio y la imagen. Créanme que con eso basta y sobra para ver rápido si una función es sobreyectiva. Entonces es muy importante tener presente cómo me definen a mí una función para catalogarla de sobreyectiva o no. A ver si tengo algún ejemplo por aquí. Ejemplo 6, miremos. Supónganse que me dan la función, cuidadito, acá no me pueden tirar la fórmula suelta porque tienen que ser precisos con quién es el codominio. Esto tiene que estar siempre, o lo sumo o lo exigen, si el profe se lo llega a olvidar. Bueno, imagínense que tenemos esta función lineal y tenemos, a ver, hagamos una revisión. Dominio de una función lineal, todos los reales. ¿Quién es el codominio? El codominio es este. El B que yo veo acá de forma transparente siempre será el codominio. Que acá veo que es todos los reales. Bueno, y la imagen no es algo que yo veo ahí arriba. La imagen no necesariamente es B. La imagen la tengo que obtener de analizar la función. Bueno, esta función no la tengo dibujada, pero tiene ordenada al origen 2, sube 3, me corro 1. Bueno, tendrá más o menos esta forma, ¿no? Como ya sabemos. Bueno, ¿qué opinan? ¿Quién tiene como imagen toda esta recta para todo el dominio R? Bueno, como estamos viendo, abarca todo el eje Y, ¿no es cierto? Toda la totalidad de todos los números reales del codominio. Es decir, la imagen de esta función, la estoy viendo claramente en su representación gráfica, son todos los reales. Por eso es que esta tercera línea me lo garantiza. Bueno, presta atención a estas dos. ¿Qué está pasando aquí? A mí me fijaron el codominio B. Solo es un control el que estoy haciendo, no estoy haciendo ninguna cuenta extraordinaria. Me fijaron el codominio B y acabo de comprobar que la imagen coincide con ese codominio. Si la imagen es igual al codominio, puedo decir automáticamente que la función es sobreyectiva. Aquí lo digo, como el codominio es igual a la imagen, es sobreyectiva. Bueno, veamos acá, ejemplo 7. Imagínense ahora una función que me la definen de este dominio hacia este codominio. Acá lo voy a destacar un poco más. Y la función tiene forma de función homográfica, ¿no? Ah, ya sabemos cómo son estas. Estas son de este estilo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿será sobreyectiva o no? Chequeemos. Dominio, hecho. Codominio, ahí me lo están dando. R, esto no toco nada, esto me lo dan. Fuerzo y refuerzo sobre esto. Y la imagen, si miramos bien, claro, sabemos que la función homográfica tiene un problema. Problema en realidad no, tiene una característica muy particular, es que tiene asíntota horizontal. Bueno, esa asíntota horizontal, que va a ser un cierto valor de imagen,
de una Y disponible, digo, de ese codominio, no va a estar dentro del conjunto imagen, porque justamente no va a llegar ninguna preimagen a tomar ese valor. Entonces, la imagen de esta función, si calculamos bien, se va a obtener, bueno, va a ser muy importante la asíntota horizontal aquí. Acuérdense que la asíntota horizontal se calculaba haciendo A sobre C. Se los recuerdo esto. La asíntota horizontal va a estar de la forma Y igual A sobre C. Esto es teoría de funciones homográficas. Y si hago la cuentita, voy a tener 2 sobre menos 3, que no es ni más ni menos que el menos 2 tercios. Es decir, que aquí donde tenga el menos 2 tercios como altura, allí va a haber una asíntota horizontal y por lo tanto ese valor no va a formar parte del conjunto imagen, porque allí no llega ningún puntito, ninguna preimagen va a darme de respuesta menos 2 tercios. Entonces, ¿quién queda como imagen? R menos el menos 2 tercios. Ah, mirá qué problema. Porque por un lado, a mí me estaban definiendo la función como una bolsa disponible de codominio de todos los números reales. Y miren qué detallecito, qué sutil. Pero ahora cuando voy y veo la imagen, me dice, cuidado, la imagen no es igual que este codominio. Van a ser todos los reales, excepto ese numerito donde está la asíntota horizontal. Solo por esa pequeña sutileza que me tira abajo la igualdad de estas dos cosas, suficiente para decir que no es sobreyectiva. Como estas dos cosas son distintas, vamos a decir entonces que la función no es sobreyectiva. ¿Listo? ¿Cómo lograría que sea sobreyectiva? Bueno, evidentemente tengo que modificar esto. Sí o sí, para que sea sobreyectiva esta función, debería modificar ese codominio y redefinir la función con un nuevo codominio que sea justamente igual a la imagen, ¿no? Si yo estableciera que el codominio de entrada sea ese que tengo ahí, esa sí resultaría sobreyectiva, ¿no? ¿Lo llegan a ver? A ver si está en el próximo ejemplo eso. Sí, aquí estaba. Pensé que no la había incluido, pero sí. Entonces, lo mismo que antes. A veces una función no es inyectiva, pero se la puede manipular o toquetear, digo yo a veces, un poco para transformarla en inyectiva. Y lo mismo acá para lograr la sobreyectividad. La puedo llamar G, así que le voy a llamar G redefinida. Bueno, ¿qué es lo que estoy toqueteando? Fíjense que el dominio no lo toqué. No tenía problemas de dominio esto, tenía problemas de codominio para lograr sobreyectividad. Porque acá hace un rato tenía R y me tiraba abajo la idea de que sean iguales el codominio con el conjunto imagen. Sin embargo, como recién les anticipé, si yo redefino y cambio el codominio por este nuevo codominio que está en rojo, que van a ser todos los reales menos el menos 2 tercios, listo, suficiente, estoy completamente cubierto para que la definición se cumpla. Ahora sí, ¿quién es el codominio B? R menos menos 2 tercios. ¿Y quién fue el conjunto imagen? Ah, yo ya lo sé. Van a ser todos los reales menos la ubicación de la asíntota, que es justamente el mismo codominio. En este caso, esta función G redefinida es sobreyectiva. En cambio, la función g que teníamos hace un rato, que no tenía el mismo codominio, no era sobreyectiva. Fíjense que no hice ninguna cuenta, ningún tipo de laburo arduo matemático, es una cuestión netamente teórica. Tener presente que la función como estaba dada no era sobreyectiva y la función como la acabo de definir ahora de forma redefinida sí lo es. Bueno, esto es importantísimo para llegar a donde yo quería llegar. Entendimos el concepto de inyectividad y de sobreyectividad. Ahora faltaría ver cuándo una función es biyectiva. Bi2. Que se cumpla las dos yectividades. A ver qué quiere decir esto. Es decir, las dos anteriores. Para que una función sea biyectiva, tiene que ser justamente tanto inyectiva como sobreyectiva. La definición concreta es esta. F de A en B es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Inyectiva y sobreyectiva. Lo estoy tratando de escribir de un poco irregular, pero en notación de lógica proposicional, ¿no es cierto? F entonces es biyectiva, si solo si es inyectiva y sobreyectiva. Bueno, y como sabemos, la conjunción, con que falle una, se me cae abajo la biyectividad, ¿no? Entonces, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, ambas verdaderas. Entonces, no hay ninguna definición que hay que aportar nueva, ¿eh? Para decir ahora, de ahora en adelante, que una función va a ser biyectiva, basta con hacer el análisis puntual de la inyectividad y la sobreyectividad, algo así como armar una checklist y decir, ¿es sobreyectiva? Sí. ¿Es inyectiva? Sí. Conclusión, es biyectiva. Otra, no es sobreyectiva,
pero sí es inyectiva. Bueno, está fallando una de las dos, no es biyectiva. Y si fallan ambas, doblemente no es inyectiva. Entonces tienen que ser ambas al mismo tiempo para lograr la biyectividad. Bueno, veamos algunos ejemplos para ver cuándo sí, cuándo no. Supónganse este ejemplo 8. Retomemos la función del ejemplo 5. Bueno, que teníamos acá, la función h. ¿Se acuerdan la parábola completa, no? Bueno, haciendo memoria, ella no era inyectiva por problemas de, ¿se acuerdan que teníamos para las dos preimágenes la misma alturita? Y tuvimos que toquetear eso. Y tampoco es sobreyectiva, esto no lo habíamos analizado en aquel entonces. Aquí se lo aclaro. ¿Quién está definiéndose como codominio? Acá se ve que es R. Sin embargo, que antes no lo había hecho, ¿se acuerdan la parábola? Es una parábola centrada, cuyo vértice está en el origen de coordenadas. Entonces se ve evidente que el conjunto imagen van a ser los reales positivos con el cero. Acá lo aclaro. ¿Sí? Y bueno, ¿qué estoy viendo? El codominio está coincidiendo con la imagen. Miren, R es exactamente igual a R0 con el más ahí arriba. No, 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 no. No son iguales. Entonces acá claramente son diferentes y se cae abajo la idea de sobreyectividad. Bueno, es un doble caso en donde no se cumple ninguna de las dos. Bueno, así que por las dos razones, esta función no es biyectiva. Sin embargo, yo puedo, a algunas funciones, en particular esta, redefinirlas para lograr biyectividad. Ahora van a ver por qué esto de redefinirla. ¿Por qué no lo dejo así ya? Dirán ustedes, que me estás complicando la vida y la existencia. Para un poquito, si estás pensando de eso. Porque la biyectividad tiene fines más elevados, más importantes. Ir por la función inversa, ese es nuestro norte. Pero por eso tenemos que practicar esto de redefinir funciones. ¿Con qué intención? Y bueno, que a veces uno quiere buscar una función inversa y decís, no, che, esta no tiene inversa porque está teniendo problema de biyectividad. Sin embargo, sorteamos el problema, las redefino las cosas, logrando biyectividad y en consecuencia va a aparecer la inversa. Pero esa es una conversión que tenemos que tener en 5 minutos. ¿Cómo hago para redefinir esto entonces? Bueno, tenemos que arreglar inyectividad y sobreyectividad. La inyectividad ya estaba arreglada por lo de arriba. Habíamos dicho que tenía que ser el nuevo dominio de los reales positivos con el cero, es decir, para agarrar la mitad de la parábola hacia adelante y hacer que sea siempre creciente. Eso me resuelve el problema de inyectividad. Es monótona, siempre creciente, la corto con rectas horizontales y las cortará siempre en un lugar, así que va a estar todo bien. Pero cuidadito, fíjense a quién voy a tener que poner como codominio, siendo astuto. Voy a poner R, y no, sería un pavote si pongo R, porque estaría fallando la igualdad de codominio con la imagen. Así que ya arranco redefiniendo las dos cosas, tanto dominio como codominio, para lograr ambas cualidades. Bueno, entonces mi H redefinida, que no le estoy llamando HR como antes, sino ahora H asterisco, esta función H asterisco, que va de reales positivos con el cero hacia los reales positivos con el cero, siendo la formulita la misma que antes, esta nueva función es sobreyectiva, es inyectiva y en consecuencia es biyectiva. ¿De acuerdo? No es muy difícil, estamos viendo que esto es facilísimo. Último concepto, función inversa. No quiero darle muchas vueltas a esto porque ya lo vimos en clase un poquitito, solamente es refrescar un poco la definición y mostrar algunos ejemplos. Bueno, acá se ve claro en estos diagramas de Venn, por ejemplo, una correspondencia de una función f, y fíjense que la idea de la función inversa, como muestra a la derecha ese diagrama, es invertir el orden de los conjuntos de partida y de llegada, y algo así como respetar la misma correspondencia entre el par de valores, ¿no? Por ejemplo, la función f le asignaba al valor a el valor 3. Bueno, cuando yo estudie la función inversa, estoy haciendo referencia a esto, ¿no? Algo así como que el par ordenado A3 pertenece a F, me está diciendo esa flechita. Ahora, cuando yo quiera buscar F a la menos 1, bueno, la de F a la menos 1 no tiene que ser muy distinta, tiene que seguir enlazando el mismo par de valores, pero en el sentido inverso. Se entiende como que ahora el par ordenado va a pertenecer a la función que le vamos a llamar inversa, que sería esta nueva, ¿no? Que tenemos acá. Este sería el mismo par de valores, pero ahora siguen enlazados al revés. Y como les había anticipado en una parte del video, la función f es como una máquina. Le introduzco un valor x y me expulsa un valor y. Eso es lo que es una función, una maquinita, dice María Baragatti, que es una profesora que siempre nombro.
Y la función inversa lo que hace es al revés. Ahora me está diciendo, ese valor de y que me expulsó la función original, la maquinita original, si yo creo una nueva máquina llamada máquina inversa, me está diciendo, le meto la y que antes me arrojó y que me va a devolver la x de donde partía este y. F a la menos 1 me deshace lo que me hace f. Definición formal entonces. Sea f de a en b, tal que y es igual a f de x. Una función biyectiva. Fíjense que es hipótesis esto. Me está pidiendo, estoy yendo hacia el concepto de función inversa. ¿Qué me puso ahí que casi pasa desapercibida? Me dice que la f de x que yo utilice tiene que ser biyectiva. Tanta charla para digerir y entender esta definición. Entonces, la f que yo estoy definiendo tiene que ser biyectiva, resaltador ahí, coma. Su función inversa f a menos 1 se define mediante, fíjense la definición, y entender la relación que va a tener la definición de f con la definición de f menos 1, ¿no? Entonces, f se fue definiendo así, siendo f biyectiva. Y me está diciendo que su función inversa se va a definir como f menos 1, ¿y qué es la primera cosa que estoy notando? Bueno, los conjuntos se invierten. Ahora la función inversa va de b hacia a, y fíjense que también se invierten, como dijimos recién, estos elementos. X va a ser igual a f de y, ¿de acuerdo? Bueno, y acá esto lo comento, es un detalle que también es parte de la definición, tiene que ver con composición de funciones, que me está diciendo un poco más teóricamente y con rigor esto de que si aplico sucesivamente a una función su inversa, o al revés, a una inversa le aplico la función, lo que me va a devolver siempre va a ser el elemento x de donde parte todo esto. Esto en criollo lo que me está queriendo decir es como que si aplico primero f, me hace algo. Y si sucesivamente a eso que me arrojó le aplico ahora su inversa, me deshace lo que hizo y vuelvo al mismo x. Eso es lo que me está diciendo esa idea de cumpliéndose que, etcétera. Ahora no quiero profundizar en ello, pero sí en esta definición de función inversa. Entonces, es una función asociada a f, donde se invierten los conjuntos, y esto de las variables. Ahora vamos a lo analítico, que algo hemos hecho en clase para ver con exponenciales y logaritmos, que vimos que era un claro ejemplo de funciones inversas entre sí. Observaciones rápidas y notables, que me parece interesante mencionar. Fíjense que es necesaria la biyección para definir la función inversa. Bueno, el menos 1 arriba no es un exponente, sino que es una notación que me aclara que estamos hablando de inversión y no una cuestión de, perdón, que me aclara de inversión respecto a la función, no de inversión respecto a la fracción como propiedad de potencias. No confundir eso, son dos cosas distintas. Bueno, la tercera observación que menciono es que se invierten los conjuntos de lugar. Y bueno, acá esto también lo hablamos en clase, que si bien la definición de la función inversa va a ser esta, lo que resulta práctico es intercambiar las variables de lugar una vez obtenida una función inversa para que justamente se puedan representar sobre el mismo sistema de referencia y no se generen como problemas visuales. Simplemente tiene que ver con eso. Esto lo voy a aclarar ahora cuando hagamos un ejemplo concreto porque es alargar demasiado la charla a nivel general. Y un detalle no menor, que acá tenemos justo un ejemplo visual para poder comprender esta última propiedad que es la 5, que tiene que ver con una simetría que guardan en el fondo una función siempre con su inversa. Y tiene que ver con esto que se aclara aquí. Bueno, lo que me dice es que si yo tengo una función, por ejemplo esta, una función polinómica x cubo más 1, bueno, si está bien definida, ahora vamos a meternos con más rigor, y es biyectiva, se puede encontrar su inversa, me dice esta definición, y su función f a la menos 1 inversa asociada va a ser una función del tipo raíz cúbica. Esto también es importante. Siempre que tenga una función potencia del tipo cubo, su inversa va a ser raíz cúbica o algo similar. Si tengo una función de potencia 4, su inversa va a ser del tipo raíz cuarta. Si tengo una función exponencial, su inversa va a ser del tipo logarítmica. Bueno, entonces ya empezamos a jugar con distintas conexiones entre funciones y su inversa. Por ejemplo, una parábola, que es una función cuadrática, va a tener asociada un pedacito de inversa que va a ser del tipo raíz cuadrada y viceversa, ¿no? Con una función lineal, que es un polinomio de grado 1, cuando le busque su inversa, también va a ser otra función lineal, pero distinta, ¿no es cierto? Y toda esta pareja de f con su correspondiente f menos 1, que es su inversa, si las grafico simultáneamente en el mismo sistemita, se genera esto que es una simetría axial también, pero no como pasó con inyectividad al principio, que era una simetría respecto, perdón, inyectividad no, funciones pares con una simetría respecto al eje Y, sino que va a ser una simetría axial
axis, eje, pero respecto al eje y igual a x. El eje ahora es una recta inclinada que se llama recta de identidad, que no es ni más ni menos que la función lineal básica f de x igual a x o y igual a x. Esto mirado como una función o esto mirado como ecuación de una recta, ¿no? Pero esa recta igual a x siempre me actúa como eje reflector de una función con respecto a su inversa. Pero mírenlo, qué hermoso. Por ejemplo, para uno le corresponde 2 a esta función a f, ¿no es cierto? Acá se ve claro, miren. F de 1 es igual a 1 al cubo más 1, que esto me da 2. Para uno le corresponde 2. Aquí está el punto, se ve claro. Ahora, ¿qué pasa en su inversa? Fíjense que se cumple esta idea de simetría. Miren, si yo hago como si fuese la simetría con respecto al eje, es decir, voy de forma perpendicular contra él y lo prolongo, perdón, acá va el ángulo recto, el punto que me está generando simétricamente respecto a ese eje sería ese. ¿Y qué coordenadas tiene este punto? Ah, mirá vos qué interesante. Este era el punto que pertenece a eje, 1 punto y coma 2 que pertenece a eje, aquí se los comprobé. En cambio, este punto es el punto ahora de coordenadas como, miren mis dedos, cambia la y por la x, ¿no? Está siendo el punto de coordenadas 2, 1 si miramos bien. Y ese par ordenado con las coordenadas invertidas pertenece a la función inversa. Bueno, súper notable esto para entenderlo. Y se los muestro aquí. Bueno, acá está la función inversa ya calculada, ¿eh? Como ejemplo inicial. Pero si miren, ahora vamos a ver cómo se obtienen estas funciones inversas. Pero si yo calculo f a la menos 1 evaluado en quién ahora en 2, ¿qué sería esto? Lo meto allí, raíz cúbica de 2 menos 1. Esto me va a dar raíz cúbica de 1, cuya respuesta me da 1. Algo así como que el par ordenado 2, 1 pertenece a la función inversa. Bueno, lo hemos comprobado. Bueno, solo para un valor, pero lo que es interesante de esto, de esta propiedad número 5, es que la simetría axial se respeta siempre, no se agarro cualquier punto. Imagínate este, trazo acá la recta perpendicular hacia el eje de simetría, lo prolongo, y por aquí me va a corresponder el otro par ordenado que evidentemente es simétrico. Entonces siempre se va a generar algo así como un reflejo respecto a la recta horizontal. Y eso me sirve para graficar mucho más rápido, tener ideas intuitivas. Imagínense una función exponencial. Esta es e a la x. Bueno, si yo tengo graficada acá la recta y igual a x y quiero generar su inversa, yo sé que tiene que ser simétrica, entonces tiene que ser algo así. Y ven que se estaría respetando esta idea de simetría respecto al eje. Es súper útil esta idea gráfica y propiedad de simetría que están cumpliendo las funciones inversas. Bueno, un ejemplo y cerramos. ¿Cómo se obtienen las funciones inversas? Bueno, vamos a ver alguno. Suponete que tenés una función lineal, f, definida de R en R, todo bien, y la función es esta. Bueno, toda función lineal con pendiente distinta a cero siempre es sobreyectiva, siempre y cuando el dominio sea R y el codominio sea R, como está ahí, ¿no? Pero en general siempre es biyectiva, siempre va a ser creciente, y el codominio, fíjense que es R, coincide con el conjunto imagen que se resta, hay que aclararlo bien, ¿eh? Yo acá lo puse de forma más simplificada, pero si uno estuviese ante un ejercicio formal, tiene que decir F es inyectiva, ya que tal. F es sobreyectiva, ya que tal. En consecuencia, F es biyectiva. Punto final. Ahora sí, como f es biyectiva, admite función inversa. Todo este control hay que hacerlo siempre, a veces redactado o a veces aquí adentro. Como es biyectiva, voy a poder encontrar una inversa. Si no, debería redefinirlo para que sea biyectiva y luego a ir a por la inversa, ¿eh? Ahora vamos a hacer uno también de esos. Bueno, como es biyectiva, inversa tiene, ¿y cómo la obtengo? Bueno, esto no importa el orden, creo que en clase lo habíamos hecho al revés. Hay que despejar, lo voy a hacer como lo habíamos hecho en clase. Esto no le den bolilla, y partimos de la función original, que es menos 3 cuartos de x más 5. Lo que hay que hacer es despejar la variable x. Entonces, procedemos, resto 5 ambos miembros, es súper fácil, y ahora lo que habría que hacer es dividir ambos miembros por menos 3 cuartos. Entonces esto me va a quedar todo dividido por menos 3 cuartos, ¿no? Y me queda así. Bueno, bastaría con arreglar un poquito a nivel algebraico esto y me va a quedar menos, tómense el trabajo para ver esto, ya que yo lo estoy haciendo rápido, y acá va a quedar más 5 por 4 tercios. Si no lo hice mal, quedaría 20 tercios. X es igual a menos 4 tercios de y
más 20 tercios. No sé si se las cuentas bien, ¿eh? Creo que arregladito me quedaría de esta forma. Ahí lo vemos abajo que lo tenía calculado. Bueno, haciendo todo este laburo de despeje, me estoy dando cuenta que x es igual a menos 4 tercios de y más 20 tercios. Así que si ahí chusmeé estaba bien. Esto era lo primero que hacíamos y luego lo que tenemos que hacer para que sea bien el tema de la representación simultánea en los gráficos es intercambiar la x por la y. Entonces, donde está la x pongo la y y donde está la y pongo la x. Y ahora sí puedo decir, con este arreglo de variables, que esta que está acá va a ser mi famosa función inversa. ¿Estamos bien? Que la podría escribir en estos términos o la podría escribir tranquilamente en estos términos. F a la menos 1 de x, ¿quién va a ser? Menos 4 tercios de x más 20 tercios. ¿Y cómo la obtuve? Bueno, como recién les acabo de mostrar, despejando x y finalmente intercambiando la x por la y. Bueno, esta va a ser la función lineal que va a ser la inversa de la dada, que si las graficara simultáneamente serían simétricas respecto a esa y igual a x. No sé si está el gráfico hecho, pero ahí tenemos el primer ejemplo de una función inversa obtenida, ¿de acuerdo? Entonces voy un poquito más para abajo. No la había graficado, pero llegué a esa conclusión. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá hay problemitas. Esto también me gusta. Me gustan los problemas a mí. Suponete que tenés la función g que va de r en r. Esto ya te digo que lo vamos a tener que toquetear porque esta es una función cuadrática. Y ya sabemos que la función cuadrática no es 1 a 1. Si la corto con una recta horizontal, una altura adecuada, veo que no hay inyectividad. Y en este caso, particularmente, tampoco sobreyectividad, porque no va a coincidir el codominio con imagen. Entonces hay que hacer un doble arreglo. Bueno, entonces empezamos. Mira acá, tenemos toda la totalidad de la curva dibujada. ¿Dónde veo que está el vértice posicionado sobre el eje X? En 1, haciendo las cuentas, ¿no? Yo te voy explicándolo un poco más rápido. Entonces, lo que podría hacer es tomar el dominio que vaya no de todos los reales, sino tomar el dominio que sea del 1 en adelante. Algo así como que el dominio de mi nueva función modificada vaya del 1 hacia el más infinito. Bueno, y cuidadito, porque si yo ahora pensando en la sobreyectividad, como está definida esta función, me está diciendo que el conjunto de llegada B es igual a todos los reales. Y esto me va a traer problemas, porque para que sea sobreyectiva yo tengo que pedir que el codominio, es decir, SB, sea exactamente igual a la imagen. Y fíjense entonces, seamos astutos. Si yo quiero dejar como función solo el tramo que está pintado de azul, que va desde el menos 1 del 1 en adelante, ¿quién sería el mínimo de esta función, el tope inferior? Bueno, acá estoy viendo que es menos 2. Entonces, claro, como codominio, a la hora de definir esta función, me interesa anotar este codominio, ¿ven? Este nuevo b, que va desde el menos 2 al más infinito. ¿Lo llegan a ver? Esto sería adecuado. Bueno, muy bien, entonces, aclarado esto, fíjense que el nuevo dominio me sirve que sea de 1 en adelante. El nuevo codominio me sirve que sea de menos 2 en adelante, incluyendo con corchete, ¿no? Esos extremos. Entonces, la función redefinida quedaría como g estrella. Ah, era g, no era f, ¿eh? Acá me había confundido. La función g estrella va a quedar con el dominio nuevo, hacia el nuevo codominio. Y fíjense que nos va más de R a R. Ahora va desde el 1, de 1 más infinito hacia el menos 2 más infinito. Y esta nueva función, obvio que acá respetamos la misma fórmula, esto no tiene ningún inconveniente. Esta nueva función redefinida con este conjunto de partida y este conjunto de llegada, sí resultará ser biyectiva. Fíjense que el tramo azul que está dibujado allí arriba a la derecha es siempre creciente y se ve evidentemente que el conjunto imagen coincide con el codominio preestablecido. Entonces, ahora sí puedo decir con total seguridad que la función g asterisco o g estrella, como la he redefinido, es biyectiva. Y en consecuencia, admite ahora sí inversa, cosa que la función g común no admitía. Entonces, ¿cómo cerramos esto? A ver, vamos allá. G estrella, definida como la acabo de decir, es biyectiva. Bueno, ahí abajo está la explicación, qué sé yo. Y tomamos justamente la ramita de arriba. Ahí está, acá que quería llegar. No quería hacerla demasiado larga, solamente el despeje. Ahí va. Claro, lo que tenemos que hacer ahora es justamente partir.
para encontrar la fórmula de esta función, como hicimos hace un rato con la función lineal, el despeje de la x, y vamos a ver que me va a generar como una especie de dos alternativas y quedarnos con una de ellas. A ver, vamos a hacerlo concretamente. Suponete que tenés la fórmula que nos dieron a nosotros, que es una cuadrática, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar despejar la x. Empezamos por sumar 2 a ambos miembros. Ahora multiplico por 2 a ambos miembros. Ahora lo que puedo hacer es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Ojo, a la derecha tengo valor absoluto. ¿Estamos bien? Bueno, pero acá viene la magia. Cuidadito, porque el valor absoluto x menos 1 se abriría en dos opciones. X menos 1, si eso es mayor o igual que 0, o menos, entre paréntesis, x menos 1, si eso es menor que 0. Pero ¿qué estoy hablando yo en cuanto al dominio? ¿Qué acabo de establecer de mi nuevo dominio? Que me empiezo a poner loco. El nuevo dominio dijimos que va a ser del 1 en adelante. Y miren la definición de valor absoluto para este miembro derecho. Me dice que va a ser igual a x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0. O va a ser igual, como recién decía, menos x menos 1 si x menos 1 es menor que 0. Y fíjense que en el dominio que acabamos de nosotros preestablecer a la hora de redefinirla, está cumpliéndose esta rama de la función valor absoluto. ¿Por qué? Y bueno, mira casi yo despejo esto. X menos 1 mayor o igual que 0, eso implica que x sea mayor o igual que 1. Que es justamente lo que estoy viendo acá. Fíjense que era como había cortado yo la parábola. Como la x era evidente que siempre va a ser mayor o igual que 1. Entonces, ¿en cuál pila o caso estamos de la función valor absoluto? En la de arriba. Gente, concretamente lo que quiero decir es que lo siguiente. Esto siempre es mayor o igual que 0 para el x del dominio que yo seleccioné. Como esto ya es positivo, o mayor o igual que 0, por decirlo de algún modo, las barritas de valor absoluto pueden extraerse tranquilamente. Son igual a sí mismas. Entonces, la función me queda mucho más limpia, de esta forma, y finalmente la x la despejo sumando ambos miembros 1. Esto es importante aclararlo, ¿eh? Para todo x perteneciente al dominio, hay que poner acá. Dominio de G estrella. Esto hay que aclarar lo fundamental. Yo lo aclaré con palabras, pero no lo había escrito. Bueno, más 4 y me faltó más 1. Bueno, y finalmente hago el intercambio de x con y, ¿y qué me queda? Y, que va a ser f a la menos 1, estrella, no, perdón, esta era g, ¿no? Sí. Sí, acá también estoy teniendo problemas de escritura, ¿eh? G menos 1, estrellita. Va a ser igual a quién entonces? A raíz cuadrada de 2x, fíjense que estoy intercambiando las letritas del lugar, las variables, más 1. Entonces acá tengo la forma de la fórmula que va a ser la inversa de este trocito de parábola que yo tenía recién. Fíjense que el trocito de parábola era este, y ahora la función inversa que acabo de encontrar haciendo el despeje pertinente, hablando con cuidado del módulo y todo, me queda como esta especie de semiparábola, pero ahora rotada e inclinada, ¿no es cierto? Para allá. Y fíjense que se cumple también la idea de la simetría con respecto a y igual a x. La propiedad fundamental de simetría que habíamos dicho entre funciones inversas entre sí. Ver con claridad que esta es g estrella y esta es g estrella menos 1, ¿no? Su inversa. Así que también se está cumpliendo. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Fue una clase súper larga, pero fíjense que tuvo de todo, ¿eh? De todo, de todo. Así que a revisar esto y cuanto antes a ponerse a hacer los ejercicios prácticos del TP de funciones, principalmente los del último tramo. Un detalle importante, en esta clase nos habló de composición de funciones. Así que bueno, dedicarse a terminar las actividades de funciones inversas y análisis de funciones, también esto del análisis de la paridad, son las funciones par e impar, y bueno, tener súper presente estas dos grandes cualidades, inyectividad, sobreyectividad. Dos requisitos, finalmente, para lograr biyección. Y si una función es biyectiva, entonces siempre admitirá inversa. ¿Cómo se encuentra la inversa? Aquí como hemos mostrado. Bueno, mi gente, me despido. Buena vida.